7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios: el economista Roberto Salazar, quien reside en Chile aproximadamente 12 años. Él fue viceministro de Economía y Finanzas precisamente en una época en la que empezábamos la dolarización hace aproximadamente 20 años y que hubo un crecimiento económico en los albores de esa época, un crecimiento económico sostenido en la economía ecuatoriana. Hoy estamos en otras condiciones realmente complejas, difíciles, angustias en la caja fiscal. Ayer precisamente hasta ayer se pudo pagar los sueldos de enero, ya estamos en 1 de febrero, se pudo pagar al menos a 4 sectores prioritarios: Fuerzas Armadas, Policía, profesores, médicos. Sin embargo, esta situación demuestra lo que estamos viviendo, una situación angustiosa que llevó al presidente de la República, Daniel Noboa, a presentar su tercer proyecto urgente en materia económica, que propone el incremento del IVA. Ayer fue aprobado precisamente en la Comisión Económica el informe para segundo y definitivo debate que se dará en el Pleno de la Asamblea la próxima semana. Y entre otras cosas, en medio de estas angustias que vive el Ecuador, se aprobó el aumento del IVA del 12 al 13% de manera permanente y de manera temporal al 15% durante 3 años. Se aumenta el impuesto a la salida de divisas al 5%, venía un proceso de reducción, está en el 3.5%, se reduce el IVA en materiales de construcción al 5%, hay un impuesto de 3.25% a las utilidades en sociedades económicas que se excluye a la pequeña y microempresa. Utilidades a los bancos y cooperativas de ahorro y crédito que iría entre el 5 y el 25%. Desde la clase media se ha resaltado que por lo menos, porque hubo una propuesta en ese sentido, no se aprobó el aporte en los salarios de los trabajadores desde $1,000. En resumen, esta es la realidad que nos tiene abocados. Precisamente esta mañana en Cordes habrá un informe de economistas nacionales e internacionales para exhibir la gravísima situación económica que vive el Ecuador y que felizmente en la revista de Opinión y Democracia periódicamente damos seguimiento sobre la base de datos oficiales que nos presenta precisamente el Observatorio de la Política Fiscal. Y quiero empezar este diálogo con Jaime Carrera, del secretario del Observatorio de la Política Fiscal, dar la bienvenida en estudios al economista Roberto Salazar, ex viceministro de Economía, y también está previsto que se una el ex ministro de Economía, economista Mauricio Pozo. Buen día, economista Jaime Carrera. Bueno, ¿qué piensa usted de este proyecto urgente en materia económica en medio de estas angustias? ¿Esto va a solucionar o va a ser un paño de agua tibia en medio de un intenso dolor para la sociedad económica ecuatoriana? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un saludo a ti, un gusto de saludarlo a Roberto y a la audiencia. Mi edición de las antiguas costumbres, ¿no? Tratar de salir de la situación emergente con medidas emergentes, sin enfocar los problemas de fondo del gran problema fiscal que existe en el Ecuador. Hagamos ciertos números para que sobre esa base quienes nos ven y nos escuchan tengan una idea clara de realmente la gravedad de la situación fiscal, ¿no? Asumamos que se aprueba lo que se está proponiendo en la Asamblea. Habrían ingresos adicionales entre IVA, entre la amnistía tributaria, entre impuestos a las utilidades de la banca y empresas,
de unos 1.900 millones de dólares, en términos gruesos, ¿no? Asumamos también que en este año las utilidades del Banco Central aportan por la venta del oro 170 millones de dólares adicionales. También asumamos que se renegocia o se renueva el espectro hidroeléctrico con Claro y Movistar y que rindan unos 400 millones de dólares. Tendríamos unos ingresos adicionales de alrededor de 2.400 millones de dólares en este año, ¿no? Por el lado del gasto, los sueldos van a ir creciendo. Por lo menos en gastos, en sueldos en este año, serán de unos 10.500 millones de dólares, unos 400 millones de dólares adicionales al 2023. ¿Por qué? Porque el año anterior se crearon cargos de policías, de médicos, de docentes, cuya proyección del gasto en este año va a ser para todo el año, porque hay cargos que se crearon desde mayo en una parte del año. Entonces va a haber gasto adicional de sueldos, por lo menos por unos 400 millones más. Luego, en el seguro social, las transferencias se van a incrementar por lo menos en unos 300 millones, porque el año anterior se entregaron 2.380 millones de dólares, por lo menos 300 millones. Es decir, las transferencias a la seguridad social van a crecer en 300 millones, más IRA, SCOL, que también crece. Los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda de este año van a ser de unos 3.400 millones de dólares, es decir, unos 200 millones de dólares más que el año anterior. Y asumamos también que se emplea en gastos de seguridad adicionalmente a todo esto unos 700 millones de dólares, manteniendo el gasto en bienes y servicios en 2.000 millones de dólares, cuyo 1.300 millones se van en educación, en salud, en Fuerzas Armadas. Los bonos de los pobres del mismo valor del año anterior, 1.200 millones de dólares, y las transferencias a los municipios, 3.200 millones, lo mismo que el año anterior, sin recursos prácticamente para inversión, con mayores ingresos de 2.400 millones y más gastos como los que menciono. El déficit de este año será de 5.300 millones de dólares, por lo menos. Si es que no se explota el ITT, el tercer cuatrimestre de este año, habría menos ingresos por unos 300 millones más, es decir, el déficit subiría a 5.600. Entonces, por ahí está el déficit público, a pesar de todos estos ingresos que se está proponiendo y con esta estructura de gastos. Luego, uno dice, ¿cómo financiar un déficit de por lo menos 5.300 millones, más 4.500 millones de amortizaciones, más 4.500 millones de cuentas por pagar, más CETES con alrededor de 2.200 millones, más 3.000 millones de convenios de liquidez? Bueno, entonces, aun cuando en este año se hiciera un rollover de la totalidad de las amortizaciones internas, 2.000 millones, y asumiendo que los multilaterales den recursos por 1.200 millones para cubrir sus propias amortizaciones, y asumiendo que los anticipos de las retenciones, las autorretenciones en empresas y bancos en este año rindan 1.300 millones de dólares, que sería parte del financiamiento, no un ingreso adicional, parte del financiamiento. Aún en esas condiciones, en este año, faltarían unos 6.000 millones de dólares. Esa es la situación del Ecuador. Así que, señores políticos, sector élites políticas, económicas, sociales, si no terminan de entender estas cifras y de asumir la gravedad del problema fiscal, bueno, las cuentas públicas van a ser inmanejables con las consecuencias inimaginables en toda la sociedad, en el sector financiero, en la dolarización. Entonces los parches, Miguel, los parches no solucionan el problema, porque después de estos años, 24, 25,
El próximo año no habrá el ingreso por las amnistías tributarias, tampoco habrá las recaudaciones del IVA, habrá más gastos y el Ecuador seguirá camino a su colapso fiscal. Esa es la realidad, Miguel, con números actuales y reales de este año, ¿no? Muy complejo esta situación que nos describe Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal, y evidentemente con parches no se va a solucionar los problemas. Quiero dar la bienvenida en estudios al economista Roberto Salazar, ex viceministro de Economía y Finanzas. Él reside en un país quizás con mayor solidez institucional, como es Chile, pero yendo al tema de las angustias en la caja fiscal, la situación económica, un proyecto urgente que está listo para el segundo y definitivo debate, que aumente el IVA de manera temporal 3 años al 15%, 1% permanente, el aumento del impuesto a la salida de divisas, el impuesto a las utilidades en las sociedades económicas y el impuesto a las utilidades de los bancos. ¿Esto es un nuevo parche o cómo sentar las bases enfrentando lo que penosamente se ha diluido en el camino, los subsidios a los combustibles, dar una moratoria al ITT, porque es inconcebible que por mandato popular aquí no solo que se tenga que afrontar este déficit enorme, sino que a eso se sume la reducción de ingresos como es la explotación petrolera en una parte del ITT. Muy buen día, economista Roberto Salazar, un gusto. Un gusto, Miguel, y también saludos a Jaime. Sí, la verdad es que... Mauricio Pozo también está. ¿Mauricio también está allá? Sí. Saludos a Mauricio. Bueno, la verdad es que las cifras que muestra Jaime son clarísimas. Y como tú bien dices, Miguel, en el caso de Chile hemos estado mirando con mucha atención al Ecuador, como todos los países, ¿no? Esta dimensión del tema económico y fiscal, yo me la vengo a desayunar hace una semana que llegué y tuvimos un desayuno con Abelardo Pachano y mostraba cifras parecidas a las de Jaime, ¿no? Con un potencial déficit de 12.000 millones, casi como 12% del PIB. Entonces, eso es inmanejable, ¿no? Y efectivamente coincido con Jaime en que hay que hacer un cambio estructural. En Chile estamos debatiendo muchísimo lo que está haciendo Milei en Argentina, cuando él dice claramente que las castas están tomadas, básicamente el Estado, y a su vez también desde los monopolios también manejan un tema de regulación que impide que crezca la economía, que también sería aquí como un elemento que podríamos conversar, justamente para que no caigamos en esta situación fiscalista que se observa en el debate durante toda esta semana que yo estaba acá, ¿no? Esto es como no solamente parches, sino casi como raspar la olla, ¿no? Estamos raspando la olla y entonces estamos buscando elementos que fiscalmente pueden dar 100, 200, 300, 1.000 millones. Es decir, estamos hablando de, en todos los casos, cerca de 1% del PIB como medida tras medida tras medida. Y esto es que no es una solución permanente. No es permanente. Entonces lo que habría que pensar es en un esquema de inversión que permita crecer. No solamente la inversión extranjera directa, sino recuperar la capacidad de inversión pública que tiene el país. Y no solamente con temas de deuda, que ha sido como lo tradicional, o a través del fisco, sino también con las alianzas público-privadas, o en el caso de lo que hemos estado conversando en estos días con distintos colegas que están en funciones o en la academia, temas de inversión con alianza público-privada comunitaria, es decir, movilizar los capitales naturales que tiene el Ecuador. Por ejemplo, nadie está hablando de un tema que fiscalmente ya se habla en otros países de América Latina, que es el tema de la economía del carbón, ¿no? El carbono puede generarle al país un ingreso en bonos de carbono o en bonos verdes, incluso con el tema de agua, cercano a los 8.000 millones de dólares, ¿no? Recordemos que cuando se hizo la propuesta del Yasuní TT, que tuve el gusto también de dirigirlo en su momento como externo, no como parte de un equipo de gobierno, sino como coordinando un equipo de tarea, teníamos 4.500 millones en un bono que al final nunca llegó a emitirse, siendo que Repsol en España había dado luz verde para comprar ese bono.
Entonces es un tema que se podría recuperar. Si es que vamos a perder 300 millones en el ITT, podríamos ganar, ¿no es cierto?, 4.000 y algo más, que sería lo que habría que restar por todo lo que ya se ha explotado. Y eso vendría a cubrir de manera más estructural el tamaño de los 6.000 de lo que habla Jaime, ¿no? Otra propuesta que se hizo en los tiempos de la unidad con Jaime Nebot y con Paul Carrasco y con César Montúfar, y tenemos los documentos firmados en el acuerdo de Macas que se hizo en el año 2016, hablaba de trabajar el tema de el proyecto San Carlos Pananza, que es un proyecto minero en la Amazonía sur del Ecuador, y tenía un bono verde, en este caso, de 3.500 millones. Entonces, si es que uno trabaja... ¿Qué pasó trabaja, en el camino? En el camino, se truncó, como muchas cosas. Los llevamos a la presidencia de la República, tenían la opción extractivista de sacar, ¿no es cierto?, como se optó en el ITT, lo mismo en el caso de San Carlos Pananza, y vemos que en el caso de San Carlos Pananza nunca se pudo sacar, porque siempre hubo la oposición por parte de la provincia de Morona Santiago y de todos los líderes indígenas a esta explotación. En el caso del Yasuní ITT es peor aún, porque se llegó a explotar y luego se hizo una consulta en la cual la sociedad dijo que no se explote. Entonces, cuando no se toman las medidas de manera adecuada desde las autoridades, hablando de presidentes de la República, desde Rafael Correa, luego Lenín Moreno, luego ¿cómo se llama? Guillermo Lasso. Imagínate que en el caso de Guillermo Lasso, esta propuesta de Zapapensa, la presentamos junto con los indígenas amazónicos. De hecho, Mauricio está aquí, no me va a desmentir. Guillermo Lasso pidió que lo revise Mauricio. Mauricio dijo, me parece estupenda esta propuesta, había como 3.500 millones de financiamiento de libre disponibilidad para el fisco. Y al final nunca tomó las medidas. En el caso de Lenín Moreno se le presentó, incluso con el apoyo no solamente de todo este grupo de políticos locales, sino también de la misma CONAIE, y nunca tomó las medidas. Bueno, Rafael Correa tampoco las tomó. Y parecería que acá lo que necesitamos es que en estas circunstancias hagamos un gran acuerdo nacional ecuatoriano, como el que en algún momento hizo el presidente Noboa, con el cual sostuvimos la dolarización en el año 2000, luego de que hicimos y estructuramos la dolarización con el presidente Maguad en enero del año 2000. Cuando cayó Yamil, vino básicamente el trabajo con el presidente Noboa, con Pancho Huerta, que era quien dirigía el Gran Acuerdo Nacional Ecuatoriano, y pudimos hacer un ejercicio en el cual nos pusimos de acuerdo con la CONAIE, con los movimientos sociales, para mantener la dolarización, para mantener el bono, que era lo que ellos planteaban, que se caiga para poder sentarse en la mesa. Bueno, nosotros sostuvimos con un diálogo el bono, la dolarización, y armamos toda una estrategia nacional de reducción de la pobreza, que bueno, la lideró primero Francisco Arrosemena como ministro de Economía y Finanzas, y luego la continuamos con Mauricio Pozo. Y fue exitosa porque llegamos a invertir, lo que estoy hablando, y crecimos al 8%. Tasa que no se ha vuelto a repetir, salvo en el tiempo en el que por subida del precio del petróleo a sobre $100 por barril, tuvimos un crecimiento, pero eso era ficticio porque era básicamente exógeno. En el otro caso, cuando lo hicimos nosotros del 2002 al 2004, hace 20 años, bueno, por los fue endógeno. Claro, el otro fue exógeno, pero en este caso fue endógeno. Entonces hay que recuperar toda esta conversación de la Estrategia Nacional de la Reducción de la Pobreza, que fue oficial, que la firmó el presidente Noboa y el presidente Gutiérrez, y se ejecutó. Luego de eso se perdió el país en toda esta locura, ¿no es cierto?, de la Constitución en el 2008, todo el gasto inherente a la subida de precios del petróleo. Y el despilfarro. Y el despilfarro. Se gastaron los fondos que ustedes... Los fondos que habíamos... empezaron. Yo siempre digo que mucha de la niñez de mis hijas, que ahora tienen 26 y 22, se perdió en las madrugadas dentro del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y de Inversión Pública para poder sostener este esfuerzo, pero no era un esfuerzo de tomar medidas como las que en este momento se están planteando, sino un esfuerzo de economía. Fíjate, Miguel, por ejemplo, para dar un punto central, cuando entró Rafael Correa, tomó la Subsecretaría de Inversión Pública, que era parte del Viceministerio de Economía, del Ministerio de Economía y Finanzas, y lo llevó a Semplades, desconectando de esa manera la inversión pública del circuito de la política fiscal. Nosotros, en el momento que manejábamos inversión pública desde el Ministerio de Economía y Finanzas, lo conectábamos, por ejemplo,
con crédito público, que es lógico, ¿verdad? También lo conectábamos con presupuesto, que también es lógico, y también lo conectábamos con la tesorería. Entonces no había posibilidad de que saques un crédito si es que no estaba atado a calidad del gasto y no cantidad del gasto. No había posibilidad de que tú tengas un presupuesto en la parte de inversión si es que no iba hacia el impacto que estaba programado en inversión. Y lo mismo, teníamos un acuerdo con la tesorería para que no se pasase recursos del Tesoro Nacional a los otros ministerios si es que no había reportes de seguimiento, ejecución efectiva. Entonces, esa política fiscal que nosotros pusimos en orden y se manejó, digamos, el elemento central en dolarización, que es la política fiscal, porque la monetaria no existe, y conseguimos que el país crezca endógenamente. Creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Y se desbarató esto. Con más recursos se gastaron los fonditos que decía. Exacto, y nunca se recuperó. Bienvenido al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. A ver, un primer comentario respecto de este informe para segundo y definitivo debate del proyecto urgente en materia económica que incrementa el IVA, 3 años al 15%, un año de manera 13%, perdón, de manera permanente el aumento al impuesto a la salida de divisas, el impuesto a las utilidades tanto a sociedades económicas cuanto a los bancos y otros temas como la reducción en materiales de construcción. Economista Pozo, este es otro parche, como decía Jaime Carrera y lo ha corroborado Roberto Salazar, un parche a la solución de los problemas que necesita cambios estructurales en medio de las angustias económicas. Buenos días, Miguel, gracias. Saludando a Jaime, a Roberto, se fue la señal hace un rato, no sé qué ocurrió. Tal vez empezar señalando que ya toda la información de la situación de los números lo explicó Jaime bien. Efectivamente, la situación es difícil, es complicada, acarreamos un problema del año pasado y estructural también, y ahora se nos unen otros problemas, como es el tema de la inseguridad. En ese sentido, no creo que esto tenga que ser visto como una situación temporal, y por lo tanto no creo tampoco que las soluciones sean temporales. Yo creo que este es un tema permanente que vamos a tener todavía hacia adelante, y por lo tanto las soluciones que se adopten tienen que ser soluciones también permanentes, de tal suerte de poder tener algún tipo de luz al final del túnel, como se dice. Dicho esto, si hay una propuesta del Ejecutivo en este caso de buscar fortalecer los ingresos a través de un ajuste del IVA, y esto no es de alguna manera aceptado o respaldado por la Asamblea, sin duda que se le está imponiendo otra restricción adicional a la que ya tenemos, y eso lo único que va a hacer es complicar las cosas. Decisiones alternativas, pongamos de comillas, como buscar ingresos temporales porque, por ejemplo, quieren gravarles utilidades o cargas a las utilidades de determinados sectores como la banca o de empresas, o el tema de la amnistía, que también es un tema absolutamente temporal. Esto lo que va a hacer es tratar de ayudar a pasar el río, pero de ninguna manera va a resolver el problema. El problema fiscal tiene que ser atendido con ingresos permanentes para que podamos atender problemas de un déficit estructural que hemos tenido y que para el año 2024 no se lo ve muy distinto a lo que ha sido para el año 2023. Cualquier decisión que tenga que ver, por ejemplo, con ingresos específicos a un sector, lo cual no soy abogado, pero me parece que la legislación en materia tributaria no puede ser a dedo, no puede ser, tiene que cumplir el principio de generalidad. Pero independiente de eso, a lo que voy es que esto es por una sola vez. Es decir, es un show de recursos que ingresan para poder atender un problema, pero obviamente que no está resolviendo el problema. Pero asumiendo inclusive que se adopte una posición de apoyo a la propuesta de gobierno en materia del IVA, esto es el ingreso del Estado,
Y si ustedes ven la estructura del presupuesto, se van a dar cuenta que el ingreso tributario, por ejemplo, que fue el año pasado algo más de 14,000 millones, ni siquiera cubre el gasto corriente del presupuesto, que fue cerca de 20,000 millones. Es decir, todo lo que pagamos en el país por IVA, por ICE, por todos los impuestos, no cubre el gasto operativo del Estado. Entonces aquí hay un problema de estructura, aquí hay un problema que no se va a resolver así podamos tener el apoyo de la Asamblea en esta materia. Nos va a dar algo más de ingresos, pero la diferencia sigue siendo importante. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que esto debería complementarse con decisiones por el lado del gasto público. El gasto público es un problema. Se dice que hay poco por hacer porque la mayoría del gasto se concentra en pocos sectores, lo cual puede ser verdad en alguna medida, y digo en alguna medida porque creo que en esos mismos sectores, hablo de salud, de educación, de la propia seguridad, yo sí creo que hay excesos. He visto, es más, excesos en algunos ámbitos, y creo que sin perder la calidad de los servicios hay cómo hacer ajustes que pueden ayudar. Por otro lado, son cerca de 3,000 millones, obviamente depende del precio del petróleo, que se pierde anualmente por subsidiar precios. Hemos muchas veces comentado aquí que no se pueden subsidiar precios, hay que subsidiar sectores, actividades, personas, pero no precios, porque cuando se subsidia precios no se focaliza nada. Y desde ese punto de vista me parece que tienen que caminar el gobierno hacia una focalización y un valor real de los derivados. Parecería que el diésel no tiene mucha cabida en la discusión, pero es uno de los conceptos que más absorbe recursos. Y claro, con 3,000 millones que representa al Estado subsidiar este tema, quitándole lo que podría darse en materia de subsidios directos y focalizados a la pesca artesanal o al evitar el aumento del precio del transporte público o alguna decisión de esa naturaleza, yo no creo que ese agregado sume más de unos 500 millones, con lo cual le va a entrar el Estado, o le entraría al Estado una cifra de unos 2,500 millones, que por cierto es bastante más rentable que el propio IVA, que la propia propuesta del IVA. A eso deberíamos sumarle decisiones de gasto que tienen que ver con bienes y servicios, decisiones de gasto que tienen que ver con el asunto de una renegociación amigable y de mercado de la deuda. Eso sigue creciendo. Efectivamente ya va a ser más de 3,000 millones, 3,300, 3,400 millones lo que tendremos que pagar anualmente solo por concepto de intereses. Y eso hace pues que tengamos una dimensión de gasto que vamos a seguir discutiendo qué otro impuesto subimos mañana, qué otro gasto, qué otro ingreso tributario hay como mover para poder financiar una actividad estatal absolutamente sobredimensionada y que no responde a las necesidades. Finalmente, el Estado a este momento prácticamente no tiene gastos de inversión. El gasto de inversión es marginal. Lo que se registra como gasto de inversión en el grueso son las transferencias a los gobiernos seccionales, donde ni siquiera tenemos información en qué usan esa plata, pero que es bastante obvio y se olfatea a la distancia que eso se va en gasto corriente y que no es gasto de inversión. Entonces, me parece que, estando de acuerdo con lo que se ha mencionado, debemos caminar en una línea de darle fortalecimiento a las finanzas públicas con decisiones equilibradas y balanceadas por el lado del ingreso, por el lado del gasto, partir del principio que este no es un tema temporal. El tema de la seguridad va a ser un tema con lo que vamos a tener que vivir algunos años, a pesar de que al gobierno le ha ido, creo yo, bien en estos primeros meses, pero este es un tema que va a demandar permanentemente recursos, y aparte del problema que menciono, hay que darle algo de certidumbre y seguridad de que vamos a poder cubrir todos esos compromisos, pero sí creo que debemos optar por decisiones balanceadas, que inclusive técnicamente son las aconsejables. Cuando usted toma una decisión de política fiscal, tiene que pensar en los dos lados del balance, no solamente en el ingreso,
sino también en el lado del gasto. Economista Jaime Carrera, volvemos al tema inicial, cómo dar soluciones permanentes a problemas que, como decía Mauricio, no se va a arreglar de la noche a la mañana, como la inseguridad. ¿Por qué no asumir esa decisión que en algún momento empezó y que luego se diluyó, la focalización de los subsidios? Ya el presidente tomó partido y dijo que al menos el diésel no, ni el gas, pero el resto se va a emprender. ¿Cuándo se toman de manera pragmática soluciones permanentes que afronten el problema estructural y con ajustes que puedan ayudar a la situación? El problema del Ecuador es, sobre todas las cosas, es la insensatez estructural. El Ecuador es un país de irracionalidad. Tiene raíces de irracionalidad en sus comportamientos. Vean en el 99 cuando se destruyó el Sucre. 80 y 90 vivimos haciendo lo mismo que se hace ahora, gastando déficits permanentes de economía que no crecía. En el 99, para superar la tremenda crisis, se trató de subir el IVA. ¿Y qué se hizo? Se suprimió el impuesto a la renta y se creó un impuesto a las transacciones financieras y con eso se sepultó el Sucre. Luego tenemos la dolarización, los primeros años de dolarización, 2000, 2006. Son los mejores años que ha tenido el país en los últimos 43 de democracia. Superávit fiscal, gasto público la mitad de lo que es ahora, deuda pública la mitad de lo que es ahora, fondos de ahorro, crecimiento de la economía. Es una ley de responsabilidad fiscal que obligaba a limitar el gasto y obligaba a en 20 años dejar de depender del petróleo. Y hoy tenemos la dolarización y no retomamos esos principios básicos de la dolarización. En la pandemia el país prácticamente colapsaba. Se creó impuestos a los ingresos de las empresas, impuestos al patrimonio de empresas y de personas, también temporalmente. Y luego de que pasa esa temporalidad, hoy tenemos otra crisis y estamos peor que antes. Entonces, el problema del Ecuador es un problema de concepción de país, que no concibe el Ecuador las responsabilidades fiscales como esencia del desarrollo. Es decir, el Ecuador tiene que tener cuentas públicas sólidas, sostenibles en el tiempo, permanentes y una economía que crezca. El Ecuador no puede ni debe financiar déficits elevados a cualquier costo. El Ecuador tiene que reducir los déficits, que es muy diferente. Y tiene que reducir los déficits de manera sólida, de manera permanente. Ahora, para reducir el déficit necesita ingresos permanentes. Y se ha hablado mucho de reducción del gasto. Aquí yo creo que hay que desmitificar el tema del gasto público, ¿no? En este año, los ingresos totales, que podrían ser de unos 21.000 millones con ingresos adicionales y todo lo que mencioné, no van a cubrir el gasto corriente, que va a ser de más de 21.000 millones de dólares. Pero dentro del gasto corriente, dentro de ese gasto corriente, veamos cifras. Pues. En este año, 10.500 millones en sueldos. De esos 10.500 millones en sueldos, del 87%, educación, salud, Fuerzas Armadas, policía, universidades, función judicial, fiscalía. Ahí se va toda la plata. Allí. Y lo que resta en pago de sueldos en este año, unos 1.300 millones de dólares en el resto de entidades públicas. Entonces, el problema en sueldos es, además del número, que hay poco por hacer. Hay ministros que han estado allí y poco han podido hacer. El problema de sueldos es un problema también de nivel de sueldos. Los sueldos en el sector público, en promedio, son alrededor de $1.500 mensuales. 3 veces de la producción por habitante del Ecuador. Pero no se puede bajar los sueldos en el sector público. Es un problema estructural. Luego tenemos gasto operativo del Estado, 2.000 millones de dólares. El 67% se va en los sectores que acabo de mencionar.
en educación, salud, Fuerzas Armadas, y la gente está reclamando plata para medicinas en este momento, en educación, lo mismo. Todo el gasto operativo del Estado, hay poco por hacer. Luego, ¿qué tienes? Transferencias a las seguridades sociales. ISFA, IES y SPOL, más de 3.000 millones de dólares. Esos son subsidios, pero a la seguridad social, si no le entregamos el 40% de pensiones con cuentas públicas sostenibles, el Fondo de la Seguridad Social se va licuando 5.700 millones de dólares del Fondo de la Seguridad Social de pensiones. Entonces necesita reducir el subsidio del 40% de pensiones. Pero para eso hay que enfrentar el tema estructural de la seguridad social, que tenga más ingresos y hacer que sean sostenibles las cuentas públicas por un lado y la seguridad social por otro lado. Luego tenemos bonos de los pobres, 1.300 millones de dólares. Les quitamos los bonos a los pobres. No hay cómo hacer nada. Luego intereses de la deuda, 3.400 millones. Gran parte en deuda interna, intereses de la seguridad social que se le paga como 700 millones de dólares. Luego allí, intereses de los bonos basura en este año, cerca de 500 millones de dólares. Eso ya se reestructuraron. Y luego intereses de los multilaterales, que son intereses bajos y que han ido creciendo, pero que hay poco por hacer. Y luego, ¿qué más tienes? Transferencias a los gobiernos seccionales. Entonces, señores, en el gasto es un mito eso de que insisten mucho que hay que bajar el gasto público. Hay poco espacio para bajar el gasto público. Los subsidios, los sueldos, eso es lo que hay que enfrentar. Pero es casi imposible hacerlo. Ahora, en términos del PIB, en el presupuesto, el gasto total del presupuesto en este año, que es la base de las finanzas públicas, es del 22% del PIB. Entonces, el problema del Ecuador, ¿sí?, es que no tiene los ingresos suficientes para mantener este nivel de gasto. Es cierto que dentro de este nivel de gasto se puede decir que haya más eficiencia, que tanto se dice la eficiencia. Bueno, pero es el nivel de gasto el que no es sostenible y es el 22% del PIB, este gasto del presupuesto. 22% del PIB, ¿sí? Entonces hay un problema de que la sociedad no comprende, los políticos, las élites, estos números no lo entienden, no los manejan o no los quieren manejar. Si el Ecuador, aquí está Roberto Salazar, que está en Chile. Si el Ecuador produjese lo que produce Chile, ¿sí?, tendríamos el doble, triple de ingresos tributarios para mantener el nivel de gasto en una sociedad que en número de habitantes es parecida a la de Chile, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que entender es que ese nivel de gasto, que yo he escuchado que hay que reducir el gasto, que si no, las cámaras dicen, bueno, le damos ingresos, pero si no hay el tamaño del Estado, si no se reduce. Bueno, pero han llegado ministros que estaban en la Cámara antes, en las cámaras empresariales, llegaron a manejar finanzas públicas y no hicieron nada, no pudieron hacer nada. Pues que en el Ecuador no entendemos, no queremos enfrentar estas realidades, ¿no? Esta es la realidad del Ecuador. Entonces, el problema del país es estructural, es profundo de insostenibilidad fiscal y es profundo de bajo crecimiento económico. Y esto es una tarea que tenemos que enfrentarla durante décadas. A eso agregado la inseguridad, la debilidad institucional, el peso de la deuda pública que ya se renegoció. Entonces, lo que necesitamos aquí es un gran acuerdo, una suerte de pacto fiscal y económico, ¿no? Que sobre estas realidades, ¿sí?, nos pongamos de acuerdo para reducir, para tener cuentas públicas sostenibles en el tiempo y hacer que vengan inversiones y que la economía crezca. ¿Cómo puede ser que en 43 años el Ecuador haya crecido a una tasa cercana al 2,5% en 43 años? Y queremos con un ingreso por habitante de $600 al mes vivir como Dinamarca. No, pues. Y con ese ingreso por habitante queremos que el sector público tenga todo para satisfacer sus necesidades. Más plata para educación, más plata para salud, más plata para seguridad. Y nadie quiere poner $1 de nada. Y todo el mundo hace todo lo contrario para que vengan inversiones. No a la inversión extranjera directa,
no a la minería, no a los acuerdos comerciales. Y hay que tener mucho cuidado, señores, y mucho cuidado. Dos cosas sostuvieron en el país en la pandemia, la gran catástrofe de la pandemia. Un sistema financiero sólido y la dolarización. Y además los préstamos de los multilaterales que pudieron en la pandemia financiar el déficit, financiar el déficit de 7.000 millones, algo que nunca hacen los multilaterales. Entonces ahora tenemos un déficit parecido y una situación más profunda que la de la pandemia, porque se agrega la inseguridad, donde la economía no funciona, no hay inversión, la inversión extranjera directa el año anterior, el primer semestre, fue 106 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, si no enfrentamos el tema fiscal y por otro lado pretendemos debilitar al sistema financiero, que el sistema financiero tiene que dar plata, hay que gravarle a las utilidades, hay que gravarle al pago de préstamos que hace, hay que hacerle que anticipe su impuesto a la renta. Bueno, en algún momento el sistema financiero puede ser contaminado por este problema fiscal. Y hay una aversión gratuita, enfermiza a la banca. Y no se entiende que el sistema financiero tiene que ser sólido para dos cosas: para preservar nuestros ahorros y para dar crédito para que funcione la economía. Entonces el déficit no puede permitirse que contamine el sistema financiero, por una parte, y que contamine la dolarización. ¿Qué va a pasar en el momento en que, ante esta catástrofe, faltan 6.000 millones, aún manteniendo deudas por pagar por 4.500 millones del año anterior? Y en este mes de enero ya están las cuentas. ¿Saben cuánto la deuda acumulada ya de enero, en el mes de enero? Es de cerca de 800 millones de dólares. 300 millones en sueldos, 200 millones la seguridad social, 200 millones los municipios. Ya en enero se les debe. Entonces la deuda por es decir, Jaime, 800 millones de dólares más a lo más que ya... de los 4.500 del año anterior. Claro, en enero no se paga el seguro social, no se paga a los municipios, y los sueldos, más de 300 millones de deuda y más otras cosas. Pero por favor, esto no es manejable así. Entonces, ¿hasta cuándo entendemos todo esto, no? Entonces, bueno, si el país no se sacude y no entiende estas cosas, y vuelvo a repetir, el déficit público jamás puede contaminar al sistema financiero y a la dolarización. Cuidado ante esto, vamos a tratar de inventarnos monedas o patacones para pagar sueldos y pedirle al sistema financiero más plata para que compre bonos y bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hablemos las cosas como deben ser en el país, pues ya. Entonces, estos políticos que tienen en su ADN la miopía y la irresponsabilidad de arruinar al país y determinados sectores también económicos y sociales, entiendan que la situación del país es en extremo grave. Miguel, no se ha dimensionado en su real magnitud la gravedad del tema fiscal y económico del país. No. ¿Por qué? Por una razón, Miguel. Porque hay la dolarización. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la dolarización en estas circunstancias? Tendría de hiperinflación. Y allí sí la gente estaría en las calles protestando. Claro, el caso de Venezuela o el caso de Argentina con una moneda local, un drama. Porque debajo de la alfombra de la dolarización, Miguel, se han ido acumulando a través del tiempo un montón de distorsiones que hoy las estamos pagando. Esa es la realidad, ¿no? Entonces entendamos esto, pues. Qué complicado, ojalá se entienda. Economista Roberto Salazar, Jaime Carrera decía, frente a estas angustias, esta realidad, ¿por qué no lograr un gran acuerdo, un pacto fiscal? ¿Por qué no corregir distorsiones como los subsidios a los combustibles, que tanto se arrastra y no hay decisiones políticas que enfrenten esto? ¿Cómo lograr este gran acuerdo de un pacto fiscal con cuentas sostenibles, permanentes, no perentorias? A ver, nosotros venimos hablando del diálogo hexagonal hace mucho tiempo, Miguel, tú sabes. Y es un diálogo en el cual no solamente los temas públicos, fiscales, económicos que maneja el Estado, sino también lo que bien decía Jaime, el tema de las cámaras, los privados, son fundamentales que se pongan de acuerdo, porque ellos son los que llevan la principal parte de la economía. Sin embargo,
para poder crecer no basta con lo tradicional, esto que Chris de Neburg en Holanda hablaba del simplistic diet, ¿no? Una dicotomía simplista, Estado versus mercado. No es así como se desarrollan los países. De hecho, en Holanda, el 80% de la economía de un país lo llevan otros jugadores que no son el Estado y el mercado. Parece contraintuitivo porque sabemos que la carga tributaria en esos países llega casi al 50% en Europa sobre las empresas. Sin embargo, eso es lo que se carga, pero funcionan los servicios. Lo que se descarga también deja en el margen un rol subsidiario tanto del mercado como un rol subsidiario del Estado. En Chile, la gran discusión constitucional que hemos pasado estos últimos 4 años estuvo centrada justamente en el rol subsidiario versus un Estado social de derechos, que es lo que nosotros tenemos por la Constitución del 2008. Y hemos sido muy activos los ecuatorianos y los extranjeros en defender el Estado subsidiario que venía desde la Constitución de los años 80. Eso es lo que hay que hacer acá en el Ecuador. Poner de nuevo al Estado en un rol subsidiario, que es un poco lo que dice Mauricio. Pero no es una cuestión de reducir los gastos, sino de aumentar los ingresos por el lado del crecimiento. Tenemos 18 millones de habitantes en el Ecuador y 18 millones de habitantes en Chile, pero el ingreso per cápita es 3-1 en Chile con respecto a Ecuador. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El ladrillo, como se llama en Chile, fue lo que escribieron los Chicago Boys en su momento, luego de la crisis causada por el socialismo en los años 70 en Chile, cuando tenías una hiperinflación, pero no tomaron ellos la decisión que tomamos nosotros acá de dolarizar, sino que tomaron la decisión de poner fuerza sobre el Banco Central y además generar fuerza sobre el crecimiento de la economía. Los empresarios se pusieron la mochila al hombro no tanto para tributar, que es lo que está errado acá en el Ecuador, sino que se pusieron la mochila al hombro para salir a explorar como una legión extranjera y trabajar el Producto Nacional Neto, no el Producto Interno Bruto. Lo nacional neto es cuando tú sales con tus talentos a exportar, y entonces tienes la industria del vino, tienes la industria de las frutas y todo el milagro económico que hizo que Chile sea el jaguar de América y que fue copiado por los países del sudeste asiático. ¿Y qué es lo que tú ves la gran diferencia entre los países del sudeste asiático que crecen a tasas de 6%, promedio 7% incluso, mientras que nosotros en América Latina crecemos a tasas de 3%, que son similares a las que están creciendo los países desarrollados? ¿Y eso cuando logramos, si no 1 o 2%? O sea, en el Ecuador, peor todavía, porque hemos tenido tasas de crecimiento negativas, también por el tema de la pandemia, sin duda, pero es que en el caso de la dolarización, todo se hace real. Tú no tienes la inflación y no tienes el tema de precios, entonces todo es real. Por eso es que aquí lo que hay que pensar más o menos es lo que se ha pensado ahora en Argentina y lo que Javier Milei dijo claramente en el Foro Económico de Davos. Se cantó la verdad. Porque claro, Milei quiere ir a la dolarización y ha mencionado al Ecuador. Nosotros ya estamos allí, ya tenemos 20 años de recorrido. Pero él está planteando un camino para llegar a la dolarización cuando nosotros deberíamos escuchar esas voces y decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en un pacto de crecimiento, un pacto de inversión en el cual incluyamos también a las comunidades en estas leyes de alianza público-privada comunitaria? Yo de la que he estado conversando en esta semana con autoridades que me han llamado a reuniones, etcétera, y gracias Miguel por esta entrevista también, es importantísimo que el pacto no esté centrado en los puntos más o puntos menos de IVA. Ciertamente el Ecuador, si subiera al 15%, estaría recién en el promedio de la región. Pero no nos olvidemos que el Ecuador es un país dolarizado, entonces no puede compararse con el promedio de la región. Tiene que compararse con Panamá, tiene que compararse con El Salvador, que tienen tasas en las cuales el Ecuador está en el promedio de los dolarizados de América Latina. Entonces el tema de la subida del IVA es un tema complejo en el cual tú deberías más bien pensar en que la recaudación puede aumentarse si es que tú haces lo que deberías hacer. Hay una regla en economía que es la regla del 70. Si tú creces, ¿no es cierto?, a una tasa, 70 para esa tasa te da el número de años en los cuales vas a duplicar el ingreso.
Si creciéramos al 7%, nosotros en 10 años duplicaríamos. Entonces nos debería tomar una década y otra década poder llegar a los niveles que deberíamos llegar. ¿Qué tenemos que hacer para crecer al 7%? Lo que ya hicimos desde el año 2000 hasta el año 2006, como decía Jaime. Y posiblemente habría que pensar lo siguiente que yo le dejo a la audiencia. La metástasis del sistema judicial se contrapone con una metástasis del sistema económico y habría que pensar seriamente en cambiar el Estado constitucional de derechos por un Estado constitucional de responsabilidades, como el que teníamos en esa época con la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que generó ahorros para las contingencias, que dio seguridades, que atrajo inversiones y que permitió que la inversión pública apalanque, por ejemplo, con el OCP, el crecimiento de la economía. Fueron 1.300 millones de dólares en el OCP, que ahora ya ha completado su ciclo. Entonces, eso se puede hacer porque lo hemos hecho. Y básicamente ese acuerdo que tú bien planteas es necesario de incluir también a las comunidades indígenas, y allí es donde proyectos como por ejemplo Chalupas, que está ahí por décadas, ahora se ha hecho viable después de 5 diálogos que hemos mantenido bajo el liderazgo, por ejemplo, de Lourdes Tibán, con las cámaras de Cotopaxi, y ahí hay que mirar, porque son 400 millones de dólares de inversión, que ya existe un inversionista y que están listos para entrar. Hay que hacer un pequeño cambio, posiblemente ese podría entrar en el marco de todas estas leyes que están avanzando. Roberto. Y muchos proyectos de ese tipo permitirían que el país crezca. Entonces no es tampoco tan complejo, hay que hacerlo. ¿Y cómo revertir esta distorsión? Como citabas, hasta el 2006 vino la debacle, con el 2007, Constitución de Derechos, hay derechos, no hay responsabilidades, pero ¿cómo lograr un pacto de crecimiento involucrando a todos? Básicamente hay que conversar con los indígenas. Eso es lo que hemos venido haciendo nosotros. Hemos conversado el otro día con Lourdes Tibán, hemos ido al corazón de la política, al Ministerio de Gobierno, y hemos hablado con mucha claridad sobre el tema de Chalupas y otros elementos. Y lo mismo yo he conversado personalmente con Jaime Vargas hace rato por el tema de Zapapensa, que es este proyecto de 3.500. Y hay voluntad de avanzar en estos proyectos de inversión con una lógica de ser socios del proyecto. Entonces, si el Estado es socio, ¿por qué no son las comunidades? Y eso es lo que se hace en Australia, lo que se hace en Oceanía, lo que se hace en Canadá. Y con eso es que ha salido adelante la industria extractiva minera en el mundo, trabajando con los indígenas en cada país como socios de los proyectos extractivos. Y con eso quitas el incentivo a la minería ilegal, quitas el incentivo a la movilización de también los jóvenes en las urbes, porque te pones de acuerdo en torno a grandes proyectos de inversión, que es lo que ya hicimos antes acá. Y fíjate que el caso del OCP es paradigmático, porque en su momento había muchísima oposición. Se hizo el diálogo, se invirtió y el país creció. Y luego se hizo todos los elementos de inversión pública que manejamos, el túnel San Eduardo, la terminal de Guayaquil, los aeropuertos, este túnel Guayasamín aquí, se puso peajes y la gente ha pagado. En Chile, ¿qué tienes tú? Autopistas urbanas en las cuales la gente paga, carreteras en las cuales la gente paga. ¿Por qué paga? Porque se ahorra tiempo. Entonces, todo ese trabajo técnico, cuando tú lo dialogas desde la economía, no desde el derecho, no desde lo empresarial, sino que pones economistas, como hizo Chile, a manejar el país, entonces resulta que el economista, por su formación, es capaz de pensar no solamente en las finanzas, sino en la producción. Y eso implica crecimiento y recaudación. Me parece que estamos desenfocados porque la economía que nosotros hemos tenido desde el año 2006, cuando asumió Rafael Correa el Ministerio de Economía y Finanzas, se fue dirigiendo hacia esta lógica de metástasis, que es lo que tenemos ahora, de casi 20 años de estar pensando en derechos y en petróleo para hacer la feria de la alegría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pensar con seriedad que el Ecuador ya no es un país petrolero y que sí puede ser un país minero, pero que hay que llevar las mejores prácticas de minería adelante, pero además antes tener un pacto de inversión en los territorios con lo cual podamos hacer las paces y dirigirnos de manera decidida hacia lo que la dolarización puede hacer en estabilidad, pero en la que la economía en democracia puede hacer con crecimiento. Economista Mauricio Pozo, ¿cómo lograr este gran acuerdo que se ha planteado, un pacto fiscal, un pacto de crecimiento y de inversión? Estos no son temas simples, obviamente.
demandan decisión política, demandan iniciativa, capacidad de consensos, y eso no es muy fácil en el Ecuador, pero yo creo que efectivamente hay que caminar en esa dirección. Quisiera hacer unos comentarios que me parecen importantes. Primero, en el periodo 2000-2006, el Ecuador vivió en gasto público un equivalente al 21% del PIB. Es decir, vivimos con una relación de gasto de ese porcentaje. En promedio, un año subía un poquito, otro año bajaba algo. Del año 2007 en adelante empezó a subir de manera absolutamente acelerada. Llegamos a tener un gasto agregado frente al PIB del 44% en el año 2013-2014, y de ahí algo se ha reducido y estamos con el 38%. De cualquier manera, estamos con un peso del gasto en relación al PIB que duplica lo que tuvimos en el periodo previo. Pregunto yo, los servicios públicos, donde está educación, donde está salud, ¿han mejorado en una proporción que justifique una magnitud de ese tamaño en el gasto? Yo creo que no. Ahora, que existen restricciones fuertes para poder bajar el gasto en este momento, sí, pero justo por eso tenemos que trabajar en reformas que nos permitan doblegar esta situación. Les doy unos pocos ejemplos. El caso de una reforma integral a la seguridad social. Hay que poner algún coto porque caso contrario este aporte es infinito. No sé si infinito, pero al menos va a ser absolutamente inmanejable. Mañana va a ser el aporte 4.000 millones, 5.000 millones, y diga lo que diga la ley o diga de lo que diga la Constitución, eso no se va a poder cumplir. Entonces, efectivamente, hay que hacer la reforma para que nos permita trabajar en esa línea. En el caso de los multilaterales, y hablo de la deuda, efectivamente es una deuda en condiciones adecuadas, me refiero a plazo y tasa de interés. Pero eso no quiere decir que no se busque un acuerdo, porque ya representa el 51% de la deuda externa, la deuda con los multilaterales. Entonces, estando en condiciones adecuadas, ya es un peso importante. Creo que hay como ahí buscar algún tipo de apoyo. Esto lo han hecho algunos países, creo que los especialistas han sido los argentinos para trabajar en esa línea, pero me parece que ahí también hay que caminar. Y en el tema de los tenedores de bonos, como recordamos, el acuerdo que se hizo en el 20, su periodo de alivio ya se está terminando, y si bien esto no golpea ahora, pero va a pegar el 25, y yo creo que también hay que trabajar como menciono. El rol del Estado. ¿Está el Estado para ser empresario? Yo personalmente creo que no. El Estado no es empresario. El Estado está para lo que hemos conversado, para la salud, para educación, para el tema de seguridad, para el tema de justicia. No está para vender gasolina. El Estado no está para administrar empresas hidroeléctricas o empresas de telecomunicaciones. Nunca fue el Estado dirigido a manejar una empresa de aviación que quebró. Es decir, me parece que el rol que debe cumplir el Estado también es un tema que tiene que replantearse. ¿Que todo esto requiere un pacto fiscal? Probablemente sí, pero creo que un pacto fiscal requiere decisión política al interior del gobierno, pensar un poco en lo que el país requiere antes que en el impacto político para el gobernante. Creo que hay que caminar en esa dirección, porque si no vamos a seguir con esta discusión toda la vida, de que tenemos un gasto enorme, que no hay cómo bajar el gasto por ningún lado y que hay que seguir aumentando los ingresos. Y esto no va a tener fin, y esto no necesariamente es lo sano. Yo creo que, como menciono, hay que buscarle una salida ordenada al proceso, equilibrada y balanceada, para ver por dónde se puede transitar hacia adelante. No digo que sean temas simples, creo que son temas difíciles, pero creo que tenemos que caminar en esa línea. Y obviamente generar una suerte de orden para que la actividad privada se pueda manejar en condiciones adecuadas también. Efectivamente, el desorden fiscal no debe traspasar
a la esfera del sistema financiero, con lo cual se estaría atentando contra la propia dolarización. Y eso hay que cuidar. El sistema financiero tiene este momento un tema de indicadores adecuados de solidez y solvencia, pero también el sistema financiero está sometido a esquemas que no ayudan. El esquema, por ejemplo, de determinación de tasas de interés está generando una suerte de exclusión financiera, y ahí también hay que trabajar. Y finalmente, para poder tener una suerte de válvula de escape a la situación, se requiere un programa económico. Yo sé que el tiempo es corto, este gobierno va a estar un poco más de un año, pero con mayor razón hay que establecer metas, instrumentos, objetivos, responsabilidades, para saber al menos por dónde va a caminar. No vamos a crecer este año, no va a mejorar el empleo, eso es, creo que más que obvio. Pero lo que sí podemos obtener es que le ponga al tren sobre rieles, de tal suerte de esperar que en un corto plazo podamos tener esa luz al final del túnel que este momento con dificultad estamos viendo. Bien, muchas gracias como siempre por ilustrarnos de manera descarnada de la realidad angustiante en la economía ecuatoriana. Quizás nos queda, lo digo personalmente, un sabor agridulce por la realidad ecuatoriana, porque no se ven soluciones inmediatas, emprender cambios estructurales. Lo que vemos son parches lo que quieren poner en la Asamblea Nacional, no soluciones estructurales, un gran acuerdo, un pacto fiscal, un pacto de crecimiento, un pacto de inversión frente a esta realidad. Muchas gracias, como siempre, al economista Jaime Carrera, al economista Mauricio Pozo y al economista Roberto Salazar, aquí en el Ecuador. Muy amable. Un gusto. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre un tema que ha sido puesto en análisis, la decisión del presidente de la República de la repatriación de presos para que cumplan su sentencia en su país de origen o nacionalidad. Dos invitados, el constitucionalista doctor André Benavides y el internacionalista Esteban Santos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.